Es un verdadero privilegio, primeramente para Ibagué, que el Señor nos permite tener siervos de Él y que no es porque no tengan nada que hacer en la agenda, tienen mucho que hacer. Y no solamente en Colombia, sino en muchos países. Pero Ibagué es privilegiada. Pero me siento más gozoso y alegre de que el Oasis es privilegiado. Así que qué bueno tener a Pedro. Anoche estuvo con los líderes. ¿Cuántos vinieron? El resto, dígale, se lo perdieron. Y no lo grabé, así que perdieron. Y por supuesto, Manuel Reaño. Ni es Riaño ni es Regaño, Reaño. Manuel Reaño, por favor, así que qué bendición tenerle y que el Señor sea bendiciéndolo y bendiciéndonos a través de eso. Gracias, mi hermano. Buenas noches a todos. Resulta que con Wilson somos viejos amigos desde ayer. Había oído hablar de él, pero recién ahora mis ojos lo ven. Y ha sido un deleite, una alegría conocerte, mi hermano, a ti, tu esposa, poder darnos un abrazo, pasar tiempos juntos. Pero pues como recién nos conocimos ayer, mi hermano no tiene todas las referencias, así que permítanme, me presento con todo mi currículum. Mi nombre es Manuel Reaño, soy peruano de nacimiento, colombiano por adopción, casado con una colombiana, y hijo del Dios Altísimo, redimido por la sangre de Jesucristo, habitado por el Espíritu Santo, marido de una sola mujer, padre de 3 hijos ya adultos y por la gracia del Señor dedicado a estos quehaceres de predicar, enseñar, pastorear, acompañar, sobre todo pastores y familias pastorales. Entonces es en esos quehaceres y en esos vaivenes que vamos y venimos por diferentes lugares. Y esta semana hemos tenido la enorme dicha, por lo menos yo, porque ya mi compañero Pedro ya había estado aquí antes, pero tenemos la enorme, grandiosa dicha de ver un grupo de pastores de diferentes iglesias en Ibagué reunirse para ser amigos, para orar juntos, para clamar delante del Señor, estudiar su palabra y asegurarse de recibir la bendición que hay cuando habitan los hermanos juntos en armonía. Entonces le doy gracias a Dios por eso. Gracias, mi hermano Wilson, por ser parte de esta familia. Todo ese reconocimiento para el Señor. Bueno, mis hermanos, me invitaron a que compartiera una reflexión, una corta reflexión de la palabra esta noche. Y quiero invitarlos a que vayamos al capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 35 hasta el 41, un pasaje muy conocido, que en la mayoría de nuestras Biblias tiene un subtítulo que dice Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Y justo estuvimos cantando ahora de ese Jesús que calma las tempestades. Entonces, Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante dice así: Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe?
Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque fue escrita, fue registrada por tus siervos bajo la dirección de tu Espíritu. Gracias porque a lo largo de los siglos hombres y mujeres fieles la mantuvieron, la sostuvieron, la enseñaron, la proclamaron, la predicaron, la copiaron laboriosamente. Gracias, Señor, porque hubo quienes la pasaron de un idioma al otro y hoy la podemos tener en nuestras manos, en nuestro idioma, de manera que la podemos leer, escuchar, estudiar y entender. Gracias por nuestros maestros que nos han abierto la palabra, que nos han entrenado, nos han enseñado a deleitarnos, Señor, en tu revelación. Pero hoy requerimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Ni el que predica ni los que escuchan podemos llegar lejos si no es por la obra del Espíritu en nuestras mentes pequeñitas, frágiles e inútiles. Bendícenos, Señor, a través del estudio de tu palabra, te rogamos en el nombre de Jesús. En el capítulo 5 de Mateo nosotros tenemos lo que se conoce como el Sermón del Monte. Durante los siguientes 2 capítulos, del 5 al 7, el Señor ha estado dando su sermón en el monte, y ya en el capítulo 8 se reporta esa bajada del monte y viene esta historia que hemos leído ahora aquí en Marcos capítulo 4, porque tiene un detalle que ahora se lo haré notar, del que Mateo no menciona. Pero es interesante ver que Jesús baja del monte después de haber dado su discurso y se pone a trabajar. Hemos visto que realiza sanidades, liberaciones, discute con algunos de los escribas, etc. Y ahora les dice a sus discípulos: súbanse a la barca, pasemos al otro lado del lago. Ellos obedecen, suben a la barca, llegan a la mitad del lago y se desata una tormenta feroz. Y ojo, que varios de estos hombres eran pescadores. No era de esos que se subían a un botecito y se mareaban, no. Estos señores sabían lo que era el mar, sabían lo que era un bote, un barco, sabían lo que era salir a la mar. Y aún así, la tormenta es tan fuerte, tan seria, que ellos están asustados y claman delante del Señor. Esa es la historia. Es una historia muy sencilla. Pero estos hombres enfrentan esta situación cometiendo probablemente 3 errores garrafales, cometiendo, o por lo menos mostrándonos en la historia cómo podríamos nosotros cometer errores muy serios cuando enfrentamos las tempestades de la vida. No voy a pedir que levante la mano el que nunca ha pasado por una tormenta, porque si alguien levanta la mano es porque es sordo y no escuchó la pregunta o es mentiroso. ¿Quién no ha pasado por una tormenta? ¿Quién no ha pasado por una tempestad? ¿Quién no ha pasado por un momento realmente difícil en la vida? Por un tema relacional, un tema familiar, un tema económico, un problema con la ley, un problema con la esposa o todas las anteriores. Todo junto, porque sí, hay gente muy salada a la que todo le cae junto. ¿Quién no ha pasado por una de esas tormentas, por una de esas tempestades? Y este texto nos da 3 claves para que no nos vayamos a ahogar en un vaso de agua, por decirlo de alguna manera. Y la primera está en este detalle que les mencionaba yo, que aparece aquí en Marcos. Por eso lo leí del texto de Marcos, porque miren lo que dice el texto de Mateo. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ese es Mateo 8:23. Pero Marcos 4:35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado.
y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba, en la barca. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos relatos? ¿Alguien se la pilló? En el relato de Mateo nos dice que Jesús subió en la barca y ellos le siguieron. El relato de Marcos nos dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Si nosotros tenemos este detalle en consideración, podemos preguntarnos por qué estaban ellos en problemas en la mitad del lago. ¿No es una de las preguntas que nos hacemos nosotros en medio de una tempestad? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Una vez en una consejería le preguntaron eso a mi esposa. Estábamos en consejería matrimonial los dos porque estábamos en algún problema, necesitábamos que nos ayudaran. Y yo creo que el consejero perdió la paciencia, miró a mi esposa y le preguntó: ¿en qué estabas pensando cuando te casaste con este man? ¿Por qué terminamos así? Podemos hacer esa pregunta de otra manera: ¿quién me mandó a meterme en este chicharrón? ¿No les ha pasado? ¿Y a mí quién me mandó a meterme en esto? Y resulta que hay tres posibilidades. La primera posibilidad es que nosotros estamos emproblemados por culpa nuestra. Hemos sido tontos, rebeldes, desobedientes, malos, egoístas, lo que fuera, pero el hueco en el que estamos metidos lo hemos cavado nosotros mismos. Estás en líos en la empresa porque te descubrieron tomando un dinero que no era tuyo. ¿De quién es la culpa? Mía, no, tuya. Yo no agarré esa plata, la agarraste tú. Estás en líos con tu esposa porque te descubrió coqueteando con alguien más. ¿De quién es la culpa de que estés en ese lío? De ella, ¿cierto? Ay, tan delicada pues. No, es tuya. Estás en problemas con la ley porque saliste, agarraste una moto, un carro y estabas borracho y mataste a alguien. ¿De quién es la culpa? Tuya y de nadie más. Fuiste irresponsable, fuiste malo, violaste la ley y estás en problemas. Hay una segunda posibilidad. Y esta segunda posibilidad es la que estás en una tempestad, estás en una tormenta, estás en un lío por culpa de alguien más. Vamos a suponer que ese problema en la empresa lo tienes no porque tú tomaste un dinero, sino porque alguien más tomó ese dinero, pero arregló los papeles para que pareciera que fuiste tú. ¿De quién es la culpa? De esa otra persona. Vamos a suponer que tú estás en problemas con tu esposa porque le han venido a contar chismes acerca de ti y otra persona, otra mujer, pero tú no tienes nada que ver en el asunto. Son puras mentiras, son puras blasfemias de alguien que quiere dañar tu matrimonio. ¿De quién es la culpa? De esa persona malvada que levanta falso testimonio para hacer daño, ¿cierto? Bueno, entonces la primera posibilidad es de que estás en la tempestad porque la culpa es tuya. La segunda posibilidad es que estás en medio de la tormenta por culpa de alguien más. Pero hay una tercera posibilidad, un poquito tenebrosa. Y que estés en medio de una tormenta por obedecerle al Señor. Si estos manes en la mitad de la tormenta, en la mitad del barco se preguntan: ¿y a mí quién me mandó subirme a este bote? ¿Cuál es la respuesta? Jesús. Aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado.
Ellos simplemente estaban obedeciendo lo que el Señor les dijo. Jesús les dijo, súbanse porque vamos a pasar. Ellos subieron y se embarcaron y están en medio de una tormenta a punto de ahogarse. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros normalmente asumimos toda la culpa de lo que nos pasa. Es más, he escuchado a muchos creyentes decir, Dios me está castigando. Entonces, además del dolor de lo que estemos viviendo, de la angustia que estemos experimentando, le añadimos el dolor de la culpa. Asumimos la culpa y justificamos que Dios nos castigue por eso. Pero hay un problema muy serio, que si nosotros estamos en Cristo, el castigo de nuestra culpa fue sobre Él. El castigo por nuestro pecado lo recibió Él en la cruz. Es posible que estemos viviendo las consecuencias de nuestro pecado, pero el castigo de ese pecado lo llevó nuestro Señor en la cruz del Calvario. De manera que, si la razón por la cual tú estás en una situación difícil, tormentosa, tempestuosa, angustiosa, si la razón es porque tú hiciste algo malo, porque tú hiciste algo indebido, asume las consecuencias, asume las responsabilidades, pero la culpa se la llevas al Señor y lo dejas al pie de la cruz. Puedes pedirle al Señor que te reduzcan la pena cuando enfrentes a la ley. Puedes pedirle al Señor que le dé misericordia a tu esposa, que le dé misericordia a tu esposo, que te dé gracia delante de sus ojos para que te perdone. Las consecuencias están ahí y las vamos a tener que vivir, pero aún así podemos acudir a Él porque es un Dios de gracia y de misericordia. El error que cometemos nosotros cuando nos sentimos culpables es alejarnos de Dios. Entonces me siento tan culpable, tan sucio, que dejo de orar, dejo de abrir su palabra, dejo de venir a la iglesia, porque, no, pues qué hipócrita, después de hacer semejante barrabasada, voy a ir a cantar alabanzas. Sí, no importa lo que hayas hecho, la gracia nos permite que nos acerquemos al Señor, porque al corazón contrito y humillado Él no lo despreciará jamás. Listo. Entonces, si estás en el hueco porque tú mismo lo cavaste, acude a tu Señor. La segunda posibilidad es que estemos en ese hueco, estemos en esa tempestad, estemos en esa tormenta porque alguien más nos hizo daño. Consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, el borracho no era yo, el borracho era el otro, me atropelló, me quedé en una silla de ruedas. ¿Qué hacemos? Normalmente, lo que nosotros hacemos es añadirle al dolor, a la angustia y a la pérdida, la amargura, el resentimiento y el odio. No lo puedo perdonar por lo que me hizo. Y el odio, el resentimiento, es el único veneno que existe en el mundo que le hace daño al que lo aplica. El otro ni cuenta se da, mientras que tú te envenenas con tu propia amargura, con tu propio resentimiento. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? No son 490. 70 veces 7 es todas las veces que sea necesario. La Escritura nos dice que ¿cómo debemos responder al mal? Con más mal.
con el bien. ¿Qué debemos hacer con aquellos que nos maldicen? Bendecirlos. ¿Y cómo debemos sentirnos cuando hablen mal de nosotros mintiendo? Bienaventurado. Bienaventurado eres cuando hablen mal de ti mintiendo. Fregado estás cuando hablen mal de ti con toda la razón del mundo. Ahí sí, eso es otra cosa. No busquen el versículo porque no está en la Biblia, pero es una inferencia. Pero cuando hablan mal de nosotros mintiendo, tenemos que darle gracias al Señor. Bueno, y entonces llegamos al tercero. ¿Qué hacemos cuando estamos metidos en el hueco, en la tormenta y nos estamos ahogando por obedecer al Señor? Otra vez, empecemos por lo que hacemos mal. Obedecemos a Dios y estamos en líos. Dios es malo. Dios no me ama. Dios me está castigando otra vez, la misma bobada. O me equivoqué, yo creí que era la dirección del Señor, pero si hubiera sido la voluntad del Señor, no me habría ido mal. ¿No es cierto? Pues tenemos que preguntarle a Jesús. Él obedeció a su Padre, ¿y cómo terminó? En una cruz. Y podemos salir con cosas como las que sale Elías. Profeta como él no ha habido en Israel. Y aún así, Elías sale con esas. Si ustedes leen Primera Reyes capítulo 18, ven a Elías en el apogeo de su ministerio, en la cumbre del Monte Carmelo, venciendo a los 400 profetas de Baal. Eso es para hacer una fiesta, ¿cierto? El problema con el capítulo 18 de Primera Reyes es que está seguido del capítulo 19. ¿Sabían eso? Y ese gran profeta está ahí sentado debajo de un arbolito queriendo morirse porque lo quieren matar. Todavía no entiendo cómo alguien puede querer morirse porque lo quieren matar. Entonces déjese matar, hermano, y se acabaron los problemas. Y 2 veces el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y las dos veces Elías contesta lo mismo. Verso 10 y verso 14 en ese capítulo 19. Él le dice, yo he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Empieza con él, ¿no? Yo he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Pero tu pueblo ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Puntos suspensivos. ¿Qué dicen los puntos suspensivos? ¿Dónde estabas tú cuando todo eso pasó? Yo me jugué el pellejo. Es más, me están buscando para matarme por eso. Por obedecerte, por servirte, por honrarte, me jugué el pellejo y ahora me persiguen para matarme. Yo soy tu profeta y me persiguen para matarte. A tus profetas los mataron. Por lo tanto, me van a matar. ¿Dónde estabas tú, Dios? ¿Dónde estabas metido? El gran error que cometemos cuando estamos en una situación difícil en la que nos hemos metido porque Dios nos mandó a hacerlo. Pero si no hubiera sido por esos hombres y esas mujeres fieles que sirvieron y alabaron al Señor mientras los crucificaban, mientras los quemaban, mientras los echaban a las fieras, mientras los hacían languidecer en calabozos
durante los últimos 2000 años de la historia humana, ¿dónde estaríamos nosotros? Salmo 116, verso 15. Aún la muerte de sus santos es preciosa, estimada a los ojos de Jehová. Tú y yo nos vamos a ver en serios problemas por ser obedientes. Nos vamos a ver en serios problemas por ser fieles. Por decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Y te van a echar del trabajo por eso y te van a meter a la cárcel por eso. Y que cualquier práctica sexual que no sea realizada entre un hombre y una mujer que se han comprometido por el resto de sus vidas es pecado. Te vas a meter en problemas por eso. Desde el desprecio de tus hijos o de tus hermanos o de quien sea hasta la cárcel. ¿Y qué vamos a decir? ¿Dios es malo? ¿Dios me abandonó? ¿O vamos a decir, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor? ¿Vamos a recibir de Dios solamente lo bueno y no lo malo? ¿O recibiremos de Él lo que de Él venga? Así que, mis hermanos, no le tengamos miedo a las tormentas. Si fue por tu culpa, pídele perdón al Señor. Si fue por culpa de alguien más, pídele al Señor las fuerzas para perdonar. Y si es por obediencia, bendice al Dios que te permitió llegar hasta ese punto y pídele las fuerzas para resistir lo que tengas que enfrentar. Esa es la primera verdad que este texto nos enseña. La segunda verdad que este texto nos enseña. Verso 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. El primer error que podemos cometer es mirar dónde está la culpa, asignar una culpa incorrecta y entrar en conflicto con nosotros mismos, con alguien más o con Dios. El segundo error que nosotros podemos cometer es el que cometieron los discípulos y le reclamaron a Dios porque estaba dormido. Señor, ¿dónde estabas tú cuando me asaltaron y me pegaron un tiro? ¿Cómo es posible que tú me digas que eres un Dios todopoderoso y que eres un Dios que me ama y permites que mi cónyuge me abandone, me deje con 3 hijos? Una de dos: o no eres tan poderoso o no me amas, o no entiendo. ¿Cuál es la verdadera razón? No entiendo, porque a Dios no lo vamos a entender. Nunca nos va a caber en la cabeza. Yo tengo la cabeza grandota, pero ni aún por eso me cabe en la cabeza. Somos muy pequeños, muy limitados. Por eso necesitamos desarrollar una visión de Dios que nos permita afirmar una y otra vez la bondad y la misericordia de Dios, sea que la vea o no la vea, sea que la sienta o no la sienta, en los momentos en que estoy saciado y en los momentos en que estoy en necesidad. Necesitamos conocer a ese Dios del que Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni ovejas en los corrales, ni vacas, ¿saben qué? Me importa un rábano, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. No dejaré que los rugidos de mi estómago acallen mis alabanzas. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor
vive. Yo sé que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿De qué voy a tener miedo? ¿De persecución? ¿Peligro? ¿Hambre? ¿Espada? ¿Metralleta? Vean, no tengo miedo de nada, porque nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mi Dios no está dormido. La palabra dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. La palabra no dice que si yo confío en Él, yo le obedezco a Él y yo le sigo a Él, no me va a pasar nada. Lo que sí me dice es que sea lo que fuere que pase, Él estará conmigo. No me dejará ni me desamparará. Y aun si tengo que caminar por valle de sombra y de muerte, su vara y su cayado me infundirán aliento. Entonces no está dormido. Tercer error que podemos cometer en medio de una tormenta. ¿Cuál es el tercer error? ¿Sí ven? Las notas en papel eran más fáciles de seguir. Necesitamos enfrentar nuestros miedos a punta de valentía. ¿Cuál es lo contrario a la cobardía? ¿Qué? Está muy tímido hoy. Lo que nosotros tendemos a hacer cuando tenemos miedo es reaccionar muy carnalmente. Es muy notoria la diferencia entre los hombres y las mujeres. Cuando los hombres tenemos miedo y somos muy malos para manejar el miedo. En primer lugar decimos que miedo yo. No es parte de la masculinidad asumir y aceptar que uno tiene miedo, ¿cierto? Se escucha el sonido de tus rodillas, pero tú dices que no tienes miedo igual. En las películas normalmente la señora se despierta a la mitad de la noche porque escuchó un ruido. ¿Y qué es lo que hace ella? Claro, llena de arrojo, de valor, le dice: mijo, hay un ruido allá abajo, vaya a ver qué es. ¿Y qué es lo primero que se le pasa por la mente a ese hombre? Oigan, Anesta, vaya usted. Pero no, él no va a asumir que tiene miedo, entonces agarra un palo, agarra su chancleta, cualquier cosa y sale a ver qué es ese ruido. Trate de defenderse de un leopardo con una chancleta y va a ver lo que es bueno. Pero en fin, los hombres tenemos miedo, pero no lo manifestamos como miedo. ¿Cómo lo manifestamos? Como ira. Nos ponemos rabiosos, agresivos, porque asumimos que eso sí es masculino. Que decir, no tengo miedo, vaya usted, mija, no, eso no es masculino. Y no lo vamos a aceptar. Y para que un hombre acepte que tiene miedo, vea, ponga a un tipo ahí arriba y dígale, salte. No, que voy a saltar yo, está loca. Dígale, mucho miedo. Y bobo careado mata a la mamá, ¿no? Entonces usted le dice, ay, sí, pues tiene mucho miedo. ¿Miedo? ¡Ja! Y se tira. Así nos manipulan muchas veces. Ah, mucho miedo. Ah, ya se fregó uno. Pero ustedes, mis queridas hermanas, tampoco es que se salven. Porque si los hombres convertimos nuestro miedo en agresión, ustedes convierten su miedo en control. Se vuelven unas psicóticas del control. Arman un corralito de 1 metro cuadrado y quieren meter todo el universo allí. Y allí ponen a los hijos. Y le dan un juguete. Y el niño quiere salir.
Y ustedes, no se me sale del corral. Ahí lo debo, porque ahí lo puedo ver, ahí lo puedo cuidar. Pero mamá, déjame salir, ya tengo edad. No, usted está muy chiquito. Ni siquiera ha cumplido 25 años y quiere salirse del corral. Y en ese corral mete al marido, al perro, al gato. Ya no caben más, pero todo lo quieren meter en ese metro cuadrado para tenerlo bajo control. Y algunas son tan controladoras porque están tan muertas del miedo que están a un semestre de graduarse de brujas. Por la manera en que intentan dominar y controlar todos. Muertos del miedo estamos todos. Y el Señor viene acá y les dice, están amedrentados. Deben ser más valientes, ¿cierto? ¿O qué les dice? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? En Mateo, ese mismo texto dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Después de leer un texto así, si yo vuelvo a preguntar, ¿qué es lo opuesto del miedo? No es el valor, es la fe. Es como si Dios nos estuviera preguntando, es que tú no sabes quién soy yo. Es que tú no sabes quién es tu padre. Es que tú no sabes quién es el que te salvó. El que dio a su propio hijo por ti. ¿Cómo no te dará también todo lo demás? Tus necesidades las conoce Él antes de que las palabras estén en tu boca. Y si ustedes que son malos padres, si un hijo les pide un huevo, no les van a dar un alacrán. ¿Cuánto más tu Padre que está en los cielos no te va a dar todo lo que sabe que necesitas? ¿Cuál es la necesidad más básica del ser humano? Básica, básica, básica. Sin eso no se puede vivir. El alimento. El aire. Sí, podemos vivir más tiempo sin alimento que sin aire. Pero ¿qué nos dice el Señor? No se preocupen por lo que han de comer o lo que han de vestir. ¿Saben quiénes se preocupan por esas cosas? Vayan y lean en Mateo 6. Los gentiles se ocupan de esas cosas. Ustedes no. A ustedes no les puede dar miedo nada. Porque el que teme no ha conocido a Dios. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Nada ni nadie nos puede tocar. Nada ni nadie nos puede hacer daño, a menos que Dios lo ordene o lo permita. Mi corazón no latirá una sola vez menos de lo que Dios ha determinado. Por lo tanto, voy a descansar en la fe que tengo en un Dios que me ama, en un Dios que me entregó a su propio Hijo por mi salvación. Moriré el día que tenga que morir, viviré lo que tengo que vivir,
Tendré las alegrías que Dios me regale y enfrentaré los sufrimientos que Él decrete. Y en todas esas circunstancias diré: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque yo sé quién es Él. Y punto. No sé cuál es tu tormenta. No sé cuál es tu tempestad. No sé por qué te metiste allí. No sé qué estás pensando de Dios por estar en medio de lo que estás pensando. Pero el único temor que podemos permitirnos es el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Entonces temieron con gran temor. Ya era diferente. Ya no era un temor a las olas, al viento, al agua, a morirse, sino que se preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sea cual fuere la situación, sea cual fuere el origen de esa situación, sea cual fuere el costo que tienes que pagar por esa situación, sea que hay vida después de ese lío o que el Señor te llame a su presencia, que terminemos como los discípulos, maravillados y adorando al Señor. Padre bueno, queremos venir delante de ti con nuestras tormentas, con nuestros miedos, con nuestras angustias, con nuestros dolores, con nuestras perplejidades, nuestras preguntas sin respuesta, aún con nuestro pecado. Pero queremos venir a ti. Nada se escapa de tu control. No nos puede suceder nada que tú no permitas o determines. Y si viene de ti, es bueno, aunque a mí me duela. Que busquemos, Señor, el significado de nuestro dolor y nuestra angustia en tu gloria, y que encontremos allí paz. Líbranos de los temores de los cuales tú ya nos has liberado, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor, sino de fe, de amor y de dominio propio. Enséñanos a ser valientes, porque sabemos en quién hemos creído, porque sabemos que si Dios por nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Y Señor, que en medio de nuestras lágrimas, en medio de la congoja de nuestro corazón, seamos capaces de repetir una y mil veces: bendice, alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Amén, amén. Amén, amén. ¿Cuántos miedosos hay? ¿Y cuántas histéricas hay? Lo único que nos resta es aferrarnos de la mano de Jesús, el que tiene la solución de todas las cosas. Amén. Padre, gracias, yo te doy en esta noche. Queremos terminar adorándote, Señor, porque lo único que nos resta en nuestro corazón es decirte: ¿a dónde iremos? ¿A dónde? Si tú tienes palabra de vida eterna. Yo te doy gracias en esta noche, Señor, por la bendición poderosa, Santo Rey, que nos regalas. Y por supuesto salimos fortalecidos en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Por eso podemos decirte, Señor, a ti:
Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, arrancando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puerta, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, cadenas sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Señor, te Dios. alabamos en esta noche. Alaba a Nos Dios. queda simplemente alabar, confiar y esperar en ti, Señor, porque tú tienes la solución para cada una de nuestras tormentas. Así sea nuestra culpa, así sean de los demás,
o simplemente, Señor, porque hemos decidido seguir a Cristo. Así que, mi Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos hoy, Señor, esta bendición poderosa. Yo quiero que bendigamos a estos siervos. No sé si les parezca que podamos hacerlo. Pedro, Manuel, por favor. Dale gracias a Dios por la vida de ellos y por supuesto qué bendición que hayan tenido ese sentir en su corazón de venir primeramente a Ibagué, pero también al Oasis. Y lo único que podemos hacer ustedes y yo es bendecirles. Y una forma de bendecirles es orando. Que los lleven en sus oraciones siempre, que donde quiera que ellos vayan, siempre estén guardados y protegidos por ese Dios todopoderoso. Yo te doy gracias, Señor. Benditos son los pies de los que llevan tu evangelio, Señor. Y aquí hay 2 de ellos, Padre Celestial, que han decidido en su corazón y en su caminar decirte a ti, sí, vamos. No importa lo que pase, vamos. No importa las tormentas, vamos. Y Padre Celestial, es de valientes declarar que en ti, Señor, estamos seguros. Yo quiero colocar a Manuel, a Pedro delante de ti, Señor, agradecidos con ellos, Señor, pero Padre, lo único que podemos hacer nosotros es orarte a ti, para que seas tú la guía, la dirección de ellos. Y Padre Celestial, bendecirlos en todo momento, declarar, Señor, que tú eres el sustentador y por supuesto, Señor, el que los llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Clamamos para que sea así en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, iglesia. Dios les bendiga. Que el Señor me les bendiga. Y recuerden, mañana damas 6 de la tarde y el sábado 7 sanidad interior.